los últimos meses, como Carlos ya aludió, debido a la pandemia y a mi rol como médico y como pastor, yo he estado hablando acerca del sufrimiento de diferentes maneras, formas, lugares, por múltiples razones. Pero una de las razones, ya hablando como pastor, es que el sufrimiento permea toda la historia redentora. Desde Génesis 3 hasta el final de la historia redentora, hasta el mismo libro de Apocalipsis, tú volteas la página y hay dolor y hay sufrimiento. Pero si hay algo que yo he notado, tanto como médico como pastor, es que pocas personas saben sufrir bien. Y la mayoría de nosotros, o todos nosotros, de una u otra manera sufrimos, pero muchos de nosotros sufrimos lo que sufrimos más de lo que debiéramos sufrirlo por la manera como hemos elegido sufrirlo. La mayoría de nosotros sufrimos, o todos, pero frecuentemente sufrimos más de lo debido por la manera como hemos elegido sufrir. Nosotros estamos viviendo en tiempos difíciles, no hay duda de eso. No me cabe la menor duda de que los tiempos que vendrán serán peores, no porque yo sea profeta pero la sociedad occidental en la que nosotros vivimos ha sufrido un deterioro moral tan profundo que yo dudo que pueda recuperarse del mismo, y si lo ha de hacer, yo creo que tomará mucho tiempo. Las bases que le dieron estabilidad a la sociedad en muchos casos han sido totalmente derribadas, en otros casos han sido agrietadas y en los menores casos han sido sacudidas. La gente me pregunta continuamente si yo creo que el retorno de Cristo está cerca. Mi respuesta es siempre la misma: yo no sé, pero de una cosa yo estoy seguro, y es que si Dios me concede 20 o 25 años más de vida, lamentablemente y dolorosamente, yo terminaré viendo el colapso de la civilización occidental. Terminaré de verlo porque yo creo que comencé a verlo. Los valores que le dieron estabilidad a nuestra sociedad como tal han sido puestos a un lado y la sociedad ha comenzado a colapsar. Decía el gran pensador Malcolm Muggeridge que cuando tú revisas el colapso de las civilizaciones anteriores, hay 4 o 5 señales que las han caracterizado a todas ellas. Hay un aumento del erotismo, sensualidad. Hay un entretenimiento excesivo. 3, hay sistemas de impuestos cada vez más complejos antes de la caída. Y 4, hay un aumento del aburrimiento en las vidas de las personas. En nuestros días, ese aumento del erotismo pudiera ser tipificado en su mejor expresión por la revolución sexual de nuestros días, toda la ideología de género que nos llegó de una manera o a un ritmo, a una velocidad que nadie hubiese podido predecir 30 años atrás, pero está con nosotros. Y si a eso le sumamos toda la industria pornográfica y todo lo demás, yo creo que hemos alcanzado un pico en nuestra generación. En términos del entretenimiento excesivo, yo creo que pudiéramos verlo en el uso de las drogas, juegos electrónicos y todavía más, como ha sido dicho de esta generación sufre del síndrome de Peter Pan. El síndrome de Peter Pan, no tengo otro nombre con qué denominarlo, pero es una generación que quiere jugar. Por eso se habla hoy en día de la adultescencia. Los adolescentes no quieren crecer, no quieren madurar, quieren mudarse con sus padres y seguir viviendo y jugando a la vida. Ahí está el entretenimiento excesivo. Los gobiernos cada vez más endeudados y por tanto con una mayor deuda que pagar, con sistemas de impuestos cada vez más complejos y el aburrimiento
o vacío existencial de que hablaba Muggeridge lo pudiéramos ver en el aumento de depresión, ansiedad, suicidio, consumo de droga y todo lo demás que estamos viendo. De manera que las señales que estuvieron presentes en civilizaciones anteriores, antes de su colapso, están todas con nosotros hoy en día. Y en medio de eso está la iglesia de Cristo Jesús, con una actitud social ahí afuera más anticristiana cada vez. De manera que yo estoy convencido, y mi iglesia ha oído esto múltiples veces en los últimos 18 meses, cada pastor tiene la obligación de enseñar, en mi opinión, su iglesia a sufrir y a sufrir bien. Es importante como nosotros vivimos. Debiéramos vivir para la gloria de Dios. Es importante como nosotros morimos. Debiéramos igualmente morir para la gloria del mismo Dios. Pero entre mi nacimiento y mi muerte hay todo un recorrido que yo tengo que hacer. Y en medio de esa vida que tengo que vivir, cuando me toque sufrir, es de vital importancia para la fe cristiana que tú y yo sepamos sufrir bien. Y si alguien me pregunta en qué consiste el sufrir bien, en vez de tener una larga descripción o una larga definición, yo voy a usar una definición sumamente corta de algo que William Barclay dice en uno de sus comentarios, que está relacionado a la palabra soportar o paciencia en el Nuevo Testamento. Y es que esa paciencia tiene que ver con convertir en gloria lo soportado. Sufrir bien es la habilidad que todo cristiano debiera tener de poder convertir en gloria aquello que él soporta, como lo hizo su Hijo en la cruz. Para nadie es un secreto que estamos en medio de una pandemia de COVID-19. Una pandemia que creemos estar más cerca del final, en la medida en que veo las últimas semanas y lo que está ocurriendo. Yo no estoy tan seguro de que será la situación. Quiera Dios que así sea. Pero dadas las circunstancias en las que nosotros nos encontramos, me ha parecido pertinente hablarle a nuestra iglesia, hablarle a otras iglesias, hablarles a médicos, incluso inconversos, de que existe una relación directa entre cómo yo sufro y el conocimiento del carácter de Dios. Es el conocimiento del carácter de Dios que prepara al cristiano para sufrir bien. Siempre ha existido una tensión entre la existencia del sufrimiento o del mal y la existencia al mismo lado, paralelamente, del carácter bondadoso de nuestro Dios. Casi como si fuera un dilema, pero no es un dilema. Un dilema es cuando tú estás en medio de unas circunstancias donde existen varias posibilidades y tú no sabes cuál es la mejor opción, pero esa tensión que existe entre la realidad del sufrimiento y la realidad del carácter bondadoso de Dios, más que un dilema, es una paradoja. Y la paradoja es básicamente algo que en la superficie luce contradictorio, pero que en el análisis más detallado tú encuentras la verdad de lo que es. Tú ves la verdad con claridad. Recuerda que al final de los 6 días Dios pasó revista a su creación y la declaró como buena en gran manera, Génesis 1 y 2. Y después de la caída, en Génesis 3, esto es lo que tú escuchas. Dios dice a la mujer: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor dará a luz a tus hijos. Y al hombre le dice: maldita será la tierra por tu causa. Ahí vivimos. Maldita será la tierra por tu causa, ahí tú y yo vivimos. Con trabajo comerás de ella, ahí tú y yo vivimos todos los días de tu vida.
Desde entonces el sufrimiento es un tópico a lo largo de todas las escrituras, en toda la narrativa bíblica, en la historia de la iglesia, en la historia redentora, en discusiones de académicos, cristianos y no cristianos, en discusiones en la sociedad, en conversaciones de sobremesa. De manera que este no es un tema que tú y yo podemos eludir. Cuando tú revisas la revelación de Dios, hay algunos temas que son como grandes temas de la palabra de Dios. Uno de los grandes temas de la palabra de Dios, de los frecuentes temas de la palabra de Dios, es el sufrimiento. Dios mismo hablándonos acerca del sufrimiento. Dios mismo ayudándonos a entender la realidad del sufrimiento y de cómo atravesar el sufrimiento y cómo sufrir bien conforme a lo revelado. De alguna forma, tú y yo no hemos acabado de aprender la lección. Tim Keller, en su libro Walking Through Pain and Suffering, caminando a través del dolor y el sufrimiento, él dice lo siguiente con relación a lo que yo acabo de decir. El libro del Génesis comienza con una explicación de cómo el mal y la muerte entraron en el mundo. El libro del Éxodo relata 40 años de Israel en el desierto, un tiempo de intensas pruebas y de juicio. La literatura de sabiduría del Antiguo Testamento es en gran parte dedicada al problema del sufrimiento. El libro de los Salmos ofrece una oración por cada una de las posibles situaciones de la vida. Y lo que es sorprendente, cuán lleno está con gritos de dolor y preguntas atrevidas a Dios acerca del sufrimiento aparentemente aleatorio e injusto. Wow. En el Salmo 44, el autor ve la devastación de su país y clama: despierta, ¿por qué duermes? El salmista le dice a Dios: despierta, cuando ve el dolor y el sufrimiento. ¿Por qué duermes, Señor? Levántate. ¿Por qué esconde tu rostro y te olvida de nuestra aflicción y de nuestra opresión? Eso fue atrevido. Pero el salmista lo hizo. Estaba bajo tanta angustia, tanto dolor. No podía comprender, si tú eres tan bondadoso, si nosotros somos tu pueblo y este dolor es tan agonizante, ¿por qué es que no haces algo? Tim Keller continúa: los libros de Job y de Eclesiastés están casi totalmente dedicados a una profunda reflexión sobre el sufrimiento injusto y sobre la inutilidad frustrante que caracteriza a gran parte de la vida. Los profetas Jeremías y Habacuc dan una abrasadora expresión a la queja humana de que el mal parece gobernar la historia. Los libros del Nuevo Testamento, como Hebreos y 1 Pedro, Primera de Pedro, están casi enteramente dedicados a ayudar a las personas que enfrentan implacables experiencias de dolor y dificultad. Yo acabo de terminar una serie de Primera de Pedro con nuestra iglesia. Y por encima de todo sobresale la figura central de toda la Escritura, Jesucristo, que es un varón de dolores. La Biblia, escucha el fin de la cita, la Biblia es tanto acerca del sufrimiento como lo es acerca de cualquier otra cosa. Y si eso es verdad, y yo lo creo, prácticamente cada página de la Biblia está llena de dolor o sufrimiento, ¿por qué no hablamos más de esto? ¿Por qué no hablamos más de esta realidad y de cómo vivirla? ¿Por qué no hablamos más de cómo tomar ese dolor soportado y convertirlo en gloria? Y para comenzar mi exposición del texto bíblico es un verso. No sé cuánto tiempo llevo, pero mi sermón comienza ahora. Es un verso, Filipenses 3:10. Pero quiero
brevemente, en virtud del tiempo, resumirte lo que ese capítulo 3 de Filipenses hace antes de llegar al versículo 10. Es el apóstol Pablo, dándonos testimonio de lo que él era, perseguidor de la iglesia, de cómo se ufanaba, que él era de la tribu de Benjamín, cómo él era fariseo de fariseo, cómo él fue circuncidado al 8º día, de todo ese linaje, ¿verdad? Puro de hebreos, algo extraordinario para él. Y cuando él termina de revisar como su currículum anterior, él dice lo siguiente en el versículo 10. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Pablo resume primero todas sus ambiciones anteriores en términos de lo que él era, lo que había llegado a ser, todo lo que lo distinguía, que para él había llegado a ser como basura, estiércol, sería la traducción literal. Y ahora dice, pero ahora yo tengo 4 ambiciones completamente distintas. Yo quiero hablarte de esas 4 ambiciones de Pablo en el contexto de cómo sufrir bien. Número 1, Pablo quería conocer a Cristo. Número 2, Pablo quería conocer el poder de su resurrección. Número 3, Pablo quería participar de sus padecimientos. Yo creo que la mayoría de nosotros estaríamos muy cómodos conociendo el poder de la resurrección, pero participar de sus padecimientos, esa es otra historia. Y llegar a ser semejante a Él en su muerte. De manera que vamos a tomar esos 4 puntos brevemente. Pablo dice, yo quiero llegar a conocer a Cristo. Estuvo dispuesto a dejarlo todo atrás para conocer a Cristo. Espérate, Pablo, ¿cómo que tú quieres conocer a Cristo? Tú tuviste un encuentro con Cristo camino a Damasco. Tú oíste a Cristo hablar. Tú fuiste entrenado por Cristo. De hecho, tú dijiste que no aprendiste el evangelio de ningún hombre, de carne ni hueso alguno te enseñó el evangelio, que tú lo oíste, lo recibiste de Cristo Jesús. Tú estuviste en el tercer cielo y todavía tú me estás diciendo que tú quieres conocer a Cristo. Si tú no conoces a Cristo, ¿dónde tú me dejas a mí? Él dice, no, yo quiero conocer a Cristo. Pablo estaba consciente de que en Cristo moraba la plenitud de la divinidad. Y donde hay un Dios infinito y criaturas finitas, es imposible que tú y yo podamos llegar a conocer a Dios completamente, no solamente de este lado de la eternidad, de aquel lado también. Él siempre será infinito y yo siempre seré finito. Decía el famoso teólogo holandés Herman Bavinck, la distancia entre Dios y nosotros es el abismo entre lo infinito y lo finito, entre la eternidad y el tiempo, entre ser y llegar a ser, entre el todo y la nada. Él es un ser infinitamente exaltado sobre todos nosotros. Nosotros no conocemos a Dios. No solamente como Él puede ser conocido, sino como Él quiere ser conocidos. Y yo estoy convencido, después de haber estado no sé con cuántos pacientes y cuántas ovejas, y ovejas que son pacientes, y otras que no son tan pacientes, que lamentablemente uno de los problemas por los que no aprendemos a sufrir bien es porque el cristiano se resiste a creer que la experiencia dolorosa por la que él está atravesando ha sido personalmente y providencialmente orquestada por el Dios que le ama. El cristiano tiene no solamente una dificultad, una resistencia a creer que la dificultad por la que él atraviesa ha sido personalmente y providencialmente ordenada, orquestada, enviada en su dirección por el Dios que le ama, a pesar de que tenemos a un Job ahí, a pesar de que tenemos a un Pablo ahí, a pesar de que tenemos a
Cristo Jesús, su Hijo ahí, donde todas sus experiencias fueron ordenadas por Dios, yo me resisto a creer que la mía ha sido ordenada por Dios. Y que ese Dios la ha ordenado de esa manera porque Él entiende que esa experiencia dolorosa, difícil, de pérdida, es necesaria o no la hubiese ordenado. Él es un Dios sabio. O es necesaria para mí, o es necesaria para mí y los míos, o es necesaria para la causa redentora, como fue el caso de Cristo Jesús. Entonces no sabemos sufrir bien porque no conocemos el carácter de Dios. Nos hace falta confianza en la providencia de Dios. La providencia de Dios tiene que ver con el cuidado que Dios tiene de toda su creación entera, y la manera como Él orquesta cada evento en toda su creación de tal manera que al final sus propósitos sean cumplidos. Se nos olvida que Dios no solamente es el arquitecto de la historia, el que dibujó el plano de la historia, Él es el ejecutor de la historia. Y podemos entender perfectamente bien que Dios sube reinos y baja reinos, y que este imperio subió y este bajó por la mano de Dios. Pero no se me ocurre pensar que el mismo Dios que orquesta la historia de los reinos es el Dios que orquesta mi historia de manera detallada. No nos gusta pensar que no importa la magnitud de la experiencia de dolor por la que yo atraviese, la mano de Dios está detrás. Que en Jerusalén se reunió Pilato y se reunió Herodes y los judíos y los gentiles para hacer contra tu siervo todo cuanto tu consejo había previamente determinado. Eso está en la Biblia. Los gentiles, los judíos, Herodes, Pilato, lo único que hicieron fue llevar a cabo los planes providenciales de Dios contra su propio Hijo. Y esa orquestación es hecha para su gloria y para mi beneficio. Cuando yo entre en gloria y vea hacia atrás y pueda entender, yo voy a aplaudir lo que Dios haya hecho. Nosotros confiamos en nuestra propia planificación y arreglo de los eventos más que en la sabiduría infinita de Dios. Es como si nosotros estuviéramos diciendo, si yo tuviera que orquestar mi historia y tú me la dejaras a mí, yo lo haría mejor que tú. Nosotros necesitamos conocer mejor la soberanía de Dios. La soberanía de Dios que tiene que ver con el derecho y el poder que Dios tiene, la autoridad para hacer todo cuanto a Él le plazca. Salmo 115, nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Su soberanía a mí me hace bien. Su soberanía a mí me hace bien. Es su soberanía la que hace que todos los eventos cooperen para bien, para aquellos que han sido llamados conforme a sus propósitos, para aquellos que aman a Dios y han sido llamados conforme a su propósito. Nos hace falta confianza en su misericordia para que no importa el desierto de dolor por el cual tú y yo estemos atravesando, todavía si la verdad fuera conocida, tú y yo mereceríamos peor que dicho desierto. Por eso el cristiano todo el tiempo puede decir, yo estoy mucho mejor de lo que merezco. Nos hace falta confianza en su fidelidad para creer que todas las promesas de Dios son sí y amén, son ciertas, aunque yo esté en medio del desierto y aunque yo no pueda entender cómo es que en este desierto sus promesas continúan siendo verdaderas. Pero yo creo que Alistair Begg tiene razón cuando dice, se progresa más espiritualmente a través de fracasos y lágrimas que a través del éxito y la risa. Se progresa mucho más espiritualmente
a través de fracasos y lágrimas que a través del éxito y la risa. Nos hace falta confianza en su gracia, que me será suficiente. Nosotros pensamos, hemos reducido su gracia como a todo aquello que me bendice, de manera que todo lo que es una bendición para mí, todo lo que yo determino que es una bendición para mí, eso es gracia. Gracias a Dios, gloria a Dios, eso es su gracia, todo es por gracia. Pero a mí no se me ocurre pensar que cuando yo estoy en el desierto, en la dificultad, es su gracia también que me tiene ahí. Es su gracia que me está sosteniendo. No se me ocurre pensar que el Espíritu de Dios que empujó a su Hijo al desierto, como Marcos describe en su Evangelio, que dice que fue empujado al desierto por el Espíritu Santo, no se me ocurre pensar que yo he sido empujado en ocasiones a desiertos similares. Que es ahí en el desierto donde Él me sostiene y me corrige y me santifica y me perdona y me disciplina y me reprende y me protege y me lleva más a su presencia. Nos hace falta mayor confianza en la bondad de su poder, que tiene la capacidad para cambiar mis circunstancias y decide no hacerlo. Que con frecuencia cuando yo oro para que Dios cambie mi circunstancia, Dios cambia mi oración, me dice, no, te voy a dar la gracia para que permanezca en las circunstancias, porque ellas son las que están llevando a cabo tu santificación y mis propósitos, y que es su poder que me sostiene allí. La razón principal por la que nosotros tenemos dificultad en lidiar con el dolor y el sufrimiento es porque no conocemos el carácter de Dios. Cuando Job conocía a Dios de oídas, ¿tú puedes creer que Job pierde 10 hijos en una noche o en un día? Y que él se arrodilla, adora a Dios y Jehová quitó. Y que ese es el hombre que luego dice al final, ay, es que yo te conocía de oídas. Job, ¿en serio? ¿Tú conocías a Dios de oídas? Pues yo le conozco de rumores quizás entonces. Escucha cómo Job responde en adoración y arrepentimiento cuando Dios se aparece. Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Que ha preguntado que sin conocimiento oscurece mi consejo. Pregunta a Dios, ¿quién es este? ¿Has preguntado que sin conocimiento oscurece mi consejo? Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré, Dios le dice a Job, y tú me responderás. Ups. Y Job dice, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Esa es la confesión, el arrepentimiento de Job. Escucha su adoración. O esa es la adoración de Job, escucha su arrepentimiento. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Aprender a sufrir bien te lleva a un espíritu de arrepentimiento continuo y a un estilo de adoración. Es imposible sufrir bien para la gloria de Dios y con gozo sin primero ser un gran adorador. Vamos a decir eso otra vez. La habilidad de sufrir bien es secundaria al desarrollo de mi persona como un gran adorador del gran Dios. De lo contrario, es imposible. Conocer mucha teología no necesariamente me lleva a sufrir bien. Ser un gran apologista de la existencia del mal, tampoco. Poder entrar en los padecimientos de Cristo requiere conocer
a Cristo hasta el punto que el gran apóstol Pablo, el maestro teólogo por excelencia del Nuevo Testamento, el que estuvo en el tercer cielo, el que fue entrenado directamente por Cristo, dice, no, es que yo quiero conocer a Cristo. Yo no quiero una experiencia intelectual, yo quiero una vivencia personal de intimidad donde yo pueda conocer todavía más de lo que conozco de Él. Pero para eso yo necesito ser un gran adorador. Es ahí donde Dios llevó a Job, fue precisamente a convertirlo en un gran adorador del Dios que había creado toda esa naturaleza de la cual él no tenía la más mínima idea de cómo funcionaba, porque de eso fue que Dios le preguntó. Diane Lambert escribió un libro conocido como Suffering and the Heart of God, el sufrimiento y el corazón de Dios. Ella dice lo siguiente: la adoración tiene que ser primero. De lo contrario, nos vamos a exaltar a nosotros mismos y vamos a llegar a pensar que la terrible situación en la que yo vivo no fue orquestada por Dios para mi vida. Si vas a caminar bien entre aquellos que están sufriendo, entonces comienzas en tus rodillas adorando al Dios que debe permear todo tu ser si tú vas a traer vida a lugares muertos. Si tú vas a traer vida a lugares muertos, tú tienes que comenzar de rodillas en adoración para que puedas convertir en gloria lo que sufre. Una teología correcta prepara mi mente para sufrir para su gloria. Un caminar íntimo con Cristo prepara mi corazón para sufrir con paz y gozo en el dolor. Una teología correcta me prepara mi mente para sufrir bien. ¿Conoces esa teología? Un caminar íntimo con Dios prepara mi corazón para sufrir con gozo, en paz, con sentido de propósito. ¿Estás caminando íntimamente con Dios? Yo creo que parte de nuestro problema es que nos conformamos con muy poco. ¿Tú recuerdas la historia del libro del Génesis? ¿Recuerda el nombre Enoch? ¿Recuerda en qué posición él está? Fulano vivió tantos años y murió. Fulano vivió tantos años y murió. Fulano vivió tantos años y murió. Enoch es el séptimo en línea. Y Enoch vivió con Dios, caminó con Dios tantos años y luego Dios se lo llevó. El récord bíblico no simplemente dice de Enoch que él vivió tantos años. No, los años que él vivió, él los caminó con Dios. ¿Estamos caminando con Dios? Un espíritu sumiso me prepara prepara mi voluntad para yo someterme con gratitud en reconocimiento de la bondad de Dios. El Dios que clavó a su Hijo en la cruz le hizo pasar por una experiencia para que yo no tenga que pasar por ella. Si eso no me convence por sí solo de la bondad de Dios, nada me va a convencer. Un carácter piadoso me convierte en un buen testigo de lo que es el sufrir bien para nuestro Dios. Nada de eso ocurre sin conocer el carácter de Dios. Ahora yo entiendo mejor a Pablo, yo quiero conocer a Cristo. Segunda ambición de Pablo en Filipenses 3:10. Él quiere conocer el poder de su resurrección. El poder que se manifestó en la vida de Pablo es el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. ¿Tú puedes creer eso? El poder que levantó a Cristo de entre los muertos, Dios lo tomó y lo puso en tu interior, de tal manera que tú puedas vivir la vida a la que Él te llamó y que yo pueda hacer exactamente la misma cosa. El Espíritu mora a plenitud en cada creyente, pero no cada
creyente experimenta la plenitud o llenura del Espíritu de la misma manera, de forma tal que es la llenura del Espíritu la que permite, posibilita, me empodera en medio del dolor, el sufrimiento, el desierto, la dificultad, para yo poder convertir en gloria lo que estoy viviendo. Nosotros fuimos llamados de la mundanalidad a la vida de piedad por medio del Espíritu. El Espíritu me permite vivir de una manera distintivamente cristiana en este mundo de dolor y muerte y sufrimiento. Y sin su llenura es imposible poder sufrir de esta manera. Y la llenura del Espíritu no es nada místico. La palabra de Dios nos manda a no emborracharnos con vino, alcohol, a no estar bajo el control del alcohol. E inmediatamente después me llama a ¿qué cosa? A experimentar la llenura del Espíritu. En otras palabras, que mi vida quede bajo el control del Espíritu. Y la manera como mi vida queda bajo el control del Espíritu es bajo la sumisión de mi espíritu a sus propósitos y a su voluntad. La llenura del Espíritu es vital para estas experiencias. Para experimentar el poder de la resurrección no nos quita el dolor de la experiencia, ni tampoco nos evita atravesar el sufrimiento. Pedro quiere conocer el poder de la resurrección, pero él está consciente que eso ni le va a quitar el dolor necesariamente, ni le va a quitar la experiencia de sufrimiento. Lo que hace es precisamente tomar las experiencias de dolor y convertirlas en gloria. Dios no nos ha llamado a sufrir con resignación. Bueno, tú sabes, ¿qué se debe hacer? Eso fue Dios que lo dispuso. ¿Qué podemos decir? Así dice mucha gente que no conoce a Dios. Dios nos ha llamado a sufrir con aceptación, conociendo, afirmando que Él es un Dios bondadoso, que Él no ignora lo que a mí me está pasando, que Él escucha mis oraciones, que Él está atento a mi gemir, que en cierta manera mi aflicción es su aflicción, como Él dice en el Antiguo Testamento del pueblo hebreo, que en todas sus aflicciones Él también estuvo afligido. Yo tengo que creer eso. Él dice, yo quiero experimentar ese poder. No necesariamente que cesen los latigazos y las cárceles, como predicaba Carlos más tempranamente, que Pablo frecuentemente estuvo bajo látigos y pedradas y cárceles. Tú sabes que ahora nosotros cuando viajamos llamamos y preguntamos acerca de los hoteles y las reservaciones y demás. Yo creo que Pablo llamaba a preguntar, ¿cómo son las cárceles allá? Él sabía a dónde lo iban a hospedar. Número 3. Pablo desea participar de los sufrimientos de Cristo. Lo increíble es que él lo desea. No es simplemente que él, bueno, ya tengo que participar de esto porque no tengo. No, yo deseo participar de los padecimientos de Cristo. Yo creo que Pablo estaba consciente que no hay nada que acerque más a dos personas que pasar por el dolor juntas. De manera que si yo paso por el dolor y la dificultad con mi Cristo, la cercanía que yo voy a experimentar con Él será extraordinaria, incomparable e imposible de conseguir de otra manera. Dame sus sufrimientos. Pero yo creo que Pablo también estaba consciente de que en la historia nos falta mucho trecho de historia redentora, no sé cuánto más, pero habían sufrimientos que faltaban en la historia redentora. Y sabes que Cristo,
jugó una parte, sufrió lo peor, la peor experiencia, atravesó incluso lo que fue el abandono del Padre temporalmente en la cruz, pero hay una parte de la historia que ahora nos toca a nosotros. Hay una parte del sufrimiento de la historia redentora cuando vamos a predicar, a enseñar, cuando estamos viviendo nuestra fe, que tiene que ver justamente con la gloria del mismo Redentor y con el resto de la historia que falta. Pablo quiere completar los sufrimientos. Él habla de eso en sus cartas. Dios usa el sufrimiento para llevarte a Él y después para darte más de Él. Es como si Dios pudiera decirnos, ¿quiere más de mí o quiere más de mí? Porque si quiere más de mí, tiene que ser más cerca. Pero para tenerte bien cerca, voy a tener que pasarte por el desierto. Y cuando esté bien cerca de mí, te voy a dar más de mí. Y de esa misma manera, aunque muchos de los sufrimientos de Pablo tenían que ver con el ministerio que Dios le concedió, hermano, a todos nosotros nos ha tocado una historia que vivir de diferentes formas en este mundo. Y unos sufren a la manera de Pablo y otros sufren en medio de una pandemia con pérdidas significativas. Yo no estoy tratando de minimizar tu dolor. ¿Cuántas veces no me ha tocado en esta pandemia tener que consolar a familiares que han perdido a su padre, a su madre? Uno de mis primeros pacientes, todavía lo recuerdo. El padre lo internan, la madre posteriormente la internan. Ella va al cementerio varios días después de enterrar a su padre y antes de regresar a su casa la llaman que su madre también había muerto. Eso no tiene que ver directamente con la causa de Cristo, pero es parte de esta historia redentora porque a mí me tocó caminar con ella. Y yo no le puedo enseñar a ella a sufrir bien si yo no he aprendido la lección primero. Y eso es parte de lo que tú y yo necesitamos hacer. Para sufrir bien yo necesito también, para participar de los padecimientos de Cristo, como Pablo quería, necesito entender o necesito cambiar mi perspectiva. Porque frecuentemente cuando me toca a mí sufrir, surge la pregunta, ¿por qué yo? Si estoy caminando tan bien, estoy viviendo una vida de obediencia, estoy yendo a la iglesia, estoy yendo a cursos bíblicos, preguntarle al pastor que estoy mucho mejor. A mí se me olvida lo que Pablo dice en la misma carta de los Filipenses. A ustedes se les ha concedido, es un privilegio, no solo creer en Él, Filipenses 1:29, sino también sufrir por Él. La palabra ahí en el original, Jeff es el experto aquí en griego, pero la palabra es charizomai, que tiene que ver precisamente con un don, un regalo. A mí se me ha regalado la salvación, pero al mismo tiempo se me ha regalado el poder sufrir por Él. En serio, Dios, ¿por qué? Dame un solo regalo mejor. El otro dáselo a otra persona. El mismo espíritu que produce nuestra salvación nos da la habilidad para pasar por el dolor y el sufrimiento. Si hay algo que prueba lo genuino de mi fe, es la presión a la que yo soy sometido. Si hay algo que prueba cuán genuina es mi fe, es la presión a la que yo soy sometido. Y es precisamente el Espíritu de Dios que nos da la habilidad de poder ser sometido a grandes presiones y soportarlo. Pero yo voy a insistir en algo que dije al principio, porque ¿sabes qué? Gente no cristiana ha pasado por grandes experiencias de dolor, de opresión, quizás incontable, no cristianas, y han salido del otro lado. Una sola historia. Viktor Frankl fue un psiquiatra en los campos de concentración de Adolfo Hitler. Y cuando él salió de ahí, él hizo la observación de que los seres humanos tienen la enorme capacidad de resistir grandes experiencias de dolor
siempre y cuando puedan mantener algún nivel de esperanza. Él pasó por dicha experiencia. Pudo hablar de ella, pudo escribir libros. Uno de los más conocidos es Man's Search for Meaning, o el hombre, la búsqueda del significado del hombre. Y no era creyente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre ese modelo de Viktor Frankl y el modelo cristiano que Pablo nos ofrece? Es que solamente el cristiano puede tomar el mismo grado de dolor, y aquí insisto, y convertirlo en gloria. Poner en despliegue el carácter de Dios. Poner en despliegue el carácter, el poder de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios. Nosotros miramos la vida de los grandes mártires del pasado y su forma de morir, y cuán glorioso fue su forma de morir. Pero no se nos ocurre que quizás nosotros debiéramos estarnos preparando para la misma cosa. Ya no soy profeta, ya no soy hijo de profeta, yo no le tengo una profecía, pero no me cabe la menor duda que los tiempos que se avecinan serán extremadamente difíciles. Y eso ni siquiera se requiere ser cristiano para conocerlo. Hay mucha gente, analistas sociales, que nos están diciendo la misma cosa. Número 4 y final. Pablo dice que él quiere llegar a ser semejante a Cristo en su muerte. Cristo entró en el drama del dolor humano. Entró en el drama del dolor humano precisamente porque ese es el drama que tú y yo vivimos. Y entró en el drama del dolor humano tempranamente, cuando había una amenaza sobre su vida y quizás no tenía ni siquiera 2 años de edad. Y él entró en el drama del dolor humano para tomarnos de la vergüenza a su gloria. De manera que el apóstol Pablo está ahora dispuesto a entrar en el mismo drama humano para que otros puedan salir de la vergüenza y terminar en gloria, precisamente en la medida en que él predicaba el evangelio, pero en la medida también que él vivía el evangelio. Pablo llegó a entender que la vida de él, como decíamos en el panel, no se trataba de él mismo. Yo tengo que olvidar la idea de que esta vida se trata de mí. Claramente, en 2 Corintios 5:15, Pablo dice que para aquellos que ahora viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que vivió y murió por ellos. Tú existes de ahí en adelante, de tu momento de nuevo nacimiento en adelante, por una sola razón, y es para traer gloria a su nombre, de tal forma que yo no puedo ya quedarme con lo recibido, con la salvación recibida, con las bendiciones de Cristo recibida, con el conocimiento de Cristo, no permitiendo que otros puedan llegar a conocerle a través de mí de la misma manera que yo le conocí. El mayor sufrimiento que tú y yo pudiéramos experimentar comienza primero con la realidad del pecado en nuestro interior y termina con la posibilidad de que yo pudiera padecer una eternidad separada de Dios. Entonces, si voy a sufrir bien, yo tengo que cambiar mis premisas. En los pocos minutos que me quedan, déjame mencionarte un par de esas premisas que necesita cambiar, a la cual ya aludimos, pero es simplemente trayendo esto a una conclusión. Resumen, sufrir es parte de nuestro llamado y a la luz de la palabra es considerado un privilegio. Sufrir para Dios. Filipenses 1:29. Se os ha concedido el privilegio de creer y de sufrir para Él. Premisa número 2. A partir de Génesis 3, nosotros habitamos en un mundo lleno de injusticia y de dolor continuo. Pablo escribió acerca de eso, se leyó más tempranamente, Romanos 8, a partir del versículo 18, que las experiencias aquí no eran dignas de ser comparadas con la gloria que ha de ser revelada. Hermanos, hay un mundo ahí afuera enorme de dolor. Déjame darte 2 ilustraciones para que pueda poner tu sufrimiento en perspectiva.
A nivel mundial se estima que hay 1.000 millones de niños entre 2 y 17 años que han sufrido violencia física, sexual o emocional o de negligencia en el último año. Wow. Se estima que existen 100 millones de niños que viven en la calle y 40 de esos 100 millones viven en Latinoamérica. 100 millones de niños en la calle, 40 de ellos viven en Latinoamérica. Sin que a nadie le importe mucho su suerte, si comen o no comen, si tienen dónde dormir, mientras tenemos perros, gatos y todo tipo de mascotas obesas en nuestras casas. Número 3, es una idea de Paul Tripp, pero ya la mencioné, la voy a decir otra vez. Tú nunca sufres solamente aquello que estás sufriendo, sino que también tú sufres la manera como estás sufriendo eso que estás sufriendo. Tú sufres, pero tú nunca sufres eso solamente, sino que tú sufres eso que estás sufriendo por la manera como estás sufriendo lo que estás sufriendo. Premisa número 4 y última. Tu sufrimiento está más poderosamente influenciado por lo que está en tu corazón que por lo que está alrededor de ti. Tu sufrimiento está más directamente relacionado, y el mío también, con lo que está dentro de mi corazón que lo que está fuera de mí. Y los mejores ejemplos están ahí. José, sus hermanos están amedrentados de lo que José le va a hacer y él los pone en paz. Tranquilos. Ustedes me vendieron, pero al final no fueron ustedes, fue Dios. La mano de Dios detrás. Daniel está ahí, sus 3 amigos están ahí. La historia de Job está ahí. La historia de Pablo está ahí. La historia de Cristo Jesús. Ninguno de ellos sufrieron como la mayoría de nosotros sufrimos, porque mi grado de dolor tiene más que ver con lo que está dentro de mi interior que lo que está fuera de mí. Yo estuve en un podcast con Kevin DeYoung en un momento dado, al principio de este año, en febrero creo, no, marzo. Y él y Colin Hanson me preguntaban que yo había visto como médico y pastor en la pandemia. Y yo le decía, lamentablemente, a pesar de que yo creo que esto es un wake-up call, un llamado de atención para el mundo y la iglesia, yo no he visto suficiente ni reflexión ni contrición. Mucha gente quiere volver a la normalidad, pero se nos olvida que la normalidad era el problema. La normalidad era el problema. Nosotros necesitamos como pueblo de Dios, en medio de lo que estamos viviendo como mundo y lo que se avecina, nosotros necesitamos ser una antorcha que ilumine en medio de la oscuridad densa que está a nuestro alrededor, y que podamos creer que esa antorcha hará la diferencia hacia el futuro hasta que Cristo venga. Déjame cerrarte con esta historia que la compartí con mi iglesia el domingo pasado. Algunos de ustedes quizás ya la escucharon, pero que nosotros podamos creer como esta gente. Hugo Latimer y Nicholas Ridley fueron quizás los 2 grandes predicadores reformadores del siglo XVI en Inglaterra. Y el 16 de octubre de 1555, después de pasar 18 meses en una celda de la torre, Latimer y Ridley se encontraron en una hoguera en Oxford. Lo iban a quemar. Con Latimer vistiendo una túnica y un gorro, y Ridley con su atuendo de obispo, los 2 hombres hablaron y oraron juntos antes de que un herrero los atara a la madera.
Ridley fue el primero en consolar a su amigo. Ten ánimo, hermano, porque Dios aliviará la furia de la llama o nos fortalecerá para sufrirla. Latimer, hay dos posibilidades: o Dios aligera la llama, el fuego, o nos va a fortalecer para sufrirla. Mientras el manojo o grupo de leña se incendiaba debajo de ellos, Latimer tomó su turno. Alzando la voz para que Ridley pudiera oírlo, exclamó: tenga confianza, maestro Ridley, y tengamos valor. Este día encenderemos una vela en Inglaterra que por la gracia de Dios confío que jamás se apagará. 3 años más tarde, María I murió y el reino pasó a su media hermana Elizabeth, una reina protestante, y la vela de Latimer y Ridley estalló convirtiéndose en una antorcha. Nuestras vidas tienen que arder. Nosotros debemos ser la antorcha de este momento oscuro. La antorcha que proclama que vale la pena creerle a un Dios redentor que clavó a su Hijo en una cruz para que hoy yo pueda arder, toda mi vida pueda arder, para la gloria de su nombre, para la expansión de su causa, para completar lo que falta de la historia redentora, y que nuestro Dios luzca más grande en las mentes de aquellos que aún no han creído, y que eso lo pueda llevar de rodillas a su conversión. Padre, gracias, porque todo este fin de semana tú nos estás llevando a reflexionar acerca de un tema pesado, un tema que quizás ninguno de nosotros quisiéramos tocar en muchas de nuestras predicaciones, y si lo hacemos quisiéramos hacerlo de una forma que nadie salga convicto. Pero Job no te conoció, no te vio grande y alto y sublime hasta que no recibió convicción. En el nombre de Cristo, quiero pedirte por todos y cada uno de nosotros que podamos salir de este lugar convencidos de que ciertamente tú nos has dado un privilegio, no solamente de creer en ti, sino de sufrir por ti. De tal forma que cuando la historia de Latinoamérica se escriba, se pueda decir que la iglesia de esta hora supo sufrir bien y ardió bien para la gloria de su Dios. En Cristo Jesús hemos predicado y en Él esperamos. Amén. Amén.